Hola, este es un video para explicar el diseño preliminar de una columna de extracción líquido-líquido. Como sabemos, una extracción líquido-líquido, también a veces llamada extracción con disolventes, es una separación de los componentes de una solución líquida por contacto con otro líquido insoluble. Se debe seguir una serie de pasos que te llevan a una metodología para el diseño de una columna de extracción. ¿Cómo sabes cómo elegir la columna de separación ideal para tu extracción? Bueno, te debes de hacer una serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de condensador debo usar? Tu alimentación, ¿cuál es la composición? ¿Qué son los fluidos que vas a ingresar a tu torre? ¿Dónde debe ir el reflujo y por dónde saldrá el destilado? ¿A qué presión debes efectuar tu separación? ¿Y cuáles serán tus productos que saldrán en el destilado? ¿Qué cantidades serán las que saldrán? ¿Qué vaporizador será el que usarás? Y los residuos, ¿cuál será tu composición de estos? Y si realmente la columna que estás diseñando te va a servir y si vas a lograr obtener los destilados que deseas. Esta es la metodología para el diseño de la columna de extracción. Primero que nada, debes de especificar la alimentación de tu mezcla líquido-líquido. Debes especificar las separaciones de tus dos componentes claves. ¿Cuáles son los componentes claves que vas a tener? Después, vas a estimar las separaciones de los componentes no claves. Puede que en tu columna tengas varios componentes, pero tú debes elegir el componente clave pesado y el componente clave ligero. Después, debes determinar la presión de columna y el tipo de condensador. Para esto es necesario realizar los cálculos de punto burbuja y punto rocío. Para esto, en nuestra página web tenemos un tutorial en el que tú puedes calcular el punto de burbuja y punto de rocío, en el que tú podrás encontrar el video tutorial más arriba. Después, aplicar flash a la alimentación para presión de columna. Este es un procedimiento de flash adiabático. Después, debes calcular el número mínimo de etapas teóricas. Esto lo puedes hacer con varios métodos. Uno de ellos es usando la ecuación de Fenske. Después, calcular las separaciones de los componentes no clave. Igualmente se usa la ecuación de Fenske. Posteriormente, se debe calcular la relación de reflujo mínima. Para esto se usa la correlación de van der Waals. Como siguiente paso, se deben calcular el número de etapas teóricas para la relación de reflujo especificada, que debe ser mayor al valor mínimo. Para esto se usa la correlación de Gilliland. Después, debes calcular la localización de la etapa de alimentación. Esto es con ayuda de la ecuación de Kirkbride. Después de que tengas tu etapa de alimentación, se deben calcular los servicios del condensador y el ebullidor. Para esto se usan las ecuaciones típicas de balance de energía. Y finalmente obtendrás tu salida del extracto. ¿Cómo seleccionar los componentes claves? Un paso fundamental en el diseño de una columna de extracción es la selección del componente clave ligero y clave pesado.
Para esto, se ordenan los componentes en orden ascendente de punto de ebullición. Se elige el componente clave ligero y clave pesado. El componente clave ligero es el que se desea que se encuentre en mayor concentración en la corriente de destilado, y este será el de mayor punto de ebullición. Para elegir tu componente clave pesado, deberás elegir el de menor punto de ebullición, y este es el que deseas que se encuentre en mayor concentración en la corriente de fondos. Después de esto, podremos tener un modelo para la columna de destilación. En el diseño de una columna se requiere formular y resolver un conjunto de ecuaciones para determinar las condiciones de operación. Por ejemplo, es necesario, primeramente, comenzar con tu balance global de materia. Esto te facilitará poder deducir algunas variables o algunas incógnitas desconocidas. Después puedes obtener las ecuaciones de equilibrio. Posteriormente puedes hacer los balances generales por componente y finalmente los balances de energía. A continuación les muestro una representación general de una etapa de equilibrio, con tus corrientes de entradas y de salidas. La simbología que se usa para este diagrama puede ser un poco confusa. Sin embargo, tú puedes asignar las variables y las letras como a ti te convenga y como sea mejor para realizar tus balances. El fin es llegar a unas ecuaciones del modelo. Por ejemplo, para la ecuación de balance de materia, deberás poner todas tus entradas menos tus salidas e igualarlas a 0. Después, tus ecuaciones de equilibrio. También las ecuaciones de sumatoria y los balances de entalpía. Con esto, tú podrás tener varias ecuaciones en las que podrás ir despejando términos e ir obteniendo tus incógnitas. ¿Cómo vas a resolverlas? Hay 3 métodos para resolverlas. Puede ser por métodos gráficos, por métodos cortos o por métodos rigurosos. En métodos gráficos tenemos el método de McCabe-Thiele y de Ponchon-Savarit. El método de McCabe-Thiele es el método gráfico más usado. En nuestra página web ProSim tenemos un video tutorial sobre este método. Tú lo puedes consultar y obtener esto: el número de etapas, el reflujo mínimo, el reflujo de operación, el punto pinch, la línea operativa de rectificación y la línea operativa de agotamiento. Te quedará un diagrama más o menos así. En el video tutorial mostramos cómo ir graficando cada línea, en el que te dará tu número de etapas, que son estas que se muestran aquí. También puedes usar otros métodos si es que no optas por el método gráfico. Puedes usar el método de Fenks-Underwood-Gilligan y otros métodos un poco más rigurosos, que son el cálculo de etapa por etapa. Nosotros recomendamos usar el método de McCabe-Thiele. Por ejemplo, otro método, el de Fenks-Underwood-Gilligan,
Te permite calcular también el número mínimo de etapas con estas ecuaciones, en donde I es el componente clave ligero, J el componente clave pesado, que ya explicamos anteriormente cómo sacarlos, y A es la volatilidad relativa. También te permite sacar el reflujo mínimo con esta ecuación. También la distribución de componentes en destilado y en los fondos. Tú puedes elegir el método que más se te facilite y que mejor entiendas. A continuación, como mencionamos anteriormente, la selección de la presión de operación y el tipo de condensador es un factor clave para el diseño de columnas de extracción líquido-líquido, por lo que aquí mostramos un algoritmo para establecer la presión de la columna de extracción y el tipo de condensador. Comienzas mostrando cuáles son las composiciones del destilado y las colas conocidas estimadas. Y aquí, siguiendo esta metodología, debes calcular la presión del punto de burbuja del destilado a 120 grados Fahrenheit o 49 grados centígrados. Aquí, por ejemplo, si el punto de burbuja te da menor a 215 psia, sigues con este paso del algoritmo. En cambio, si te da mayor a 215 psia, sigues por esta ruta. Por ejemplo, aquí tienes que calcular el punto de rocío y por esta ruta tienes que calcular la presión de las colas. Después, tienes que elegir un refrigerante para operar el condensador parcial. O bien, si es tu caso ir a esta ruta, debes calcular la temperatura del punto de burbuja de las colas. Y ya, te sigues con el algoritmo hasta obtener tu presión ideal. Esos fueron los métodos para el diseño de una columna Esos fueron los métodos gráficos para el diseño de la columna de destilación o de extracción líquido-líquido. Sin embargo, también puedes diseñar una columna usando software o programas de computadora que te permiten tener los parámetros de tu columna de extracción. En este caso les mostraremos el diseño de la columna usando Aspen Plus. Aspen Plus es un programa prototipo para la simulación de procesos químicos, en el que se pueden realizar simulaciones de diagramas de flujo, estimación de propiedades de compuestos, análisis de sensibilidad de variables de proceso o obtener especificaciones de diseño de proceso. Este programa se usa para la síntesis y análisis de procesos químicos. También puede ayudarte a realizar otras tareas de diseño de procesos y equipos, no solo de columnas. Este es el programa Aspen Plus. Es un software libre, así que puedes descargarlo en cualquier momento. A continuación mostraré una breve manera de usarlo. Primero, seleccionas en la librería los modelos Columns, ya que nosotros lo que queremos es diseñar una columna de extracción. Luego seleccionas DSTW. Este es el caso, pero aquí hay varias. Por ejemplo, esta es de destilación. Aquí hay otras de extracción, aquí hay otras de multifase, etc. Tú puedes elegir la que sea para el proceso que quieres diseñar.
Debes definir las especificaciones de la columna. Por ejemplo, debes introducir la relación de reflujo. Aquí, en este apartado, seleccionas la opción especificaciones de columna y aquí dice radio de reflujo o tasa de reflujo y ya tú introduces la relación de reflujo que quieres. Por ejemplo, el signo negativo significa que debe usarse 1.2 veces la relación de reflujo mínimo calculada. Luego, debes elegir en el apartado de presión la presión de operación a la que tu columna va a operar. Lo puedes elegir en milímetros de mercurio o en otras unidades. Luego, debes definir los componentes clave ligero y claves pesados, como anteriormente mostramos para deducirlos. Aquí está el componente clave ligero y acá el componente clave pesado, así como el porcentaje de recuperación en el domo. ¿Cuánto es que quieres que salga de tu componente clave ligero en los domos y de tu clave pesado? Y finalmente, el tipo de condensador. Una vez que has puesto todas tus especificaciones de tu columna, continuamos con los resultados. Este es un programa muy sencillo de usar y como ves te arroja los resultados fácilmente en vez de estarlos calculando con métodos gráficos. Lo que pasa aquí es que ya te arroja la tasa mínima de reflujo, la tasa actual de reflujo, el número mínimo de tapas, el número actual de tapas, la temperatura de destilación, la temperatura de punto de rocío y de punto burbuja y la fracción de destilado. Finalmente, te queda un diseño preliminar de tu columna. El diseño preliminar te mostrará tus platos teóricos, tus platos mínimos, los platos de alimentación y la relación de reflujo mínima y real, como a continuación muestra en el siguiente esquema. Aquí, este es un ejemplo de un diseño para una columna de extracción líquido-líquido, en el que los platos mínimos fueron 41 y los platos teóricos fueron 74. Los platos de alimentación fueron 25. Esta es mi columna de extracción. Por aquí fue mi alimentación. Aquí tengo mis domos o mi destilado. Y aquí tengo mi fondo. Esto sería todo. Espero que este video tutorial les sirva como base para el diseño de una columna de extracción líquido-líquido. Gracias. Esperemos que nuestra página les guste.